Entonces, continuamos dándole al lenguaje, viendo más cosas que el lenguaje me permite escribir. No solamente me permite escribir cosas como esta, también me permite escribir expresiones condicionales. Y ustedes saben que las condicionales son como ese primer elemento que uno necesita para empezar a hacer cosas que hacen varias cosas. Tomar decisiones y hacer una cosa dependiendo de algo es importante, o no hacerlo. Entonces, para expresar escogencia entre dos alternativas, Scala tiene una expresión que se llama el if-else, ¿cierto? Es similar al de Java, pero se usa para expresiones. Es decir, siempre devuelve algo, no para declaraciones. O sea, usted no puede decir, si esto, entonces tal cosa, y no sin else. No. Tiene que devolver algo. Y como son funciones, si yo dije que devolvían un entero, tanto el caso if como el caso else tienen que devolver un entero. Y no puedo tener que el caso if devuelva un print line, no sé qué, y el caso else devuelva un número. No, eso no puede pasar. Porque son funcionales. O sea, el if else es una función que recibe una condición, recibe una caso if y un caso else, y dependiendo de si la condición es verdadera, ejecuta el caso if, y si la condición es falsa, ejecuta el caso else. Y devuelve lo que devuelva el if o devuelve lo que devuelva el else, pero devuelve algo. Siempre el if else devuelve algo. Entonces, por ejemplo, aquí está la función valor absoluto, la voy a escribir aquí, ¿cierto? Definición, valor absoluto de X, if. Entonces, nótese, uno, siempre la condición tiene que estar entre paréntesis. Si no está entre paréntesis, él va a decir que no la entiende. No, no, el if va con if minúscula, el if mayúscula. No, 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 no creo. No, no creo, porque todos los ejemplos de ahí son tomados de cosas que yo ya escribí aquí, que funcionan. Entonces, si X es mayor o igual a 0, X. Y X. Y si no, menos X. Tin. Entonces defino la función valor absoluto. Entonces, este X mayor o igual que 0 es un predicado. Tiene que devolver, entonces tiene que ser un predicado que devuelve booleanos. Si no devuelve booleanos, no puede ir ahí. Y siempre tiene que ir entre paréntesis. ¿Bien? Entonces, así se escriben los condicionales, las expresiones. Eh, hay muchas maneras de escribir expresiones booleanas. Entonces, ahí puse X mayor o igual que 0. Entonces, está true y false, son booleanos constantes. Y está la negación, que es con admiración, la exclamación, la conjunción, que es con doble ampersand, y la disyunción, que es con doble pipe. Esa es la disyunción. Y ustedes las operaciones típicas, una expresión menor o igual que otra, mayor o igual que otra, menor que otra, mayor que otra, igual a otra, o diferente de otra. Entonces son expresiones que producen booleanos y que las pueden usar como condiciones en las expresiones condicionales. Ahora, ¿cómo se evalúan las expresiones booleanas? Entonces, es importante porque no se van a evaluar como se evalúan las expresiones, todas las expresiones. Entonces, true, te digo, no true se evalúa a false, no false se evalúa a true. True y cualquier cosa, evalúa la cualquier cosa, ¿cierto? Pero false y cualquier cosa evalúa a false. Eso quiere decir que cuando usted tiene la evaluación, si el primero evalúa a true, evalúa el segundo. Pero si el primero no evalúa a true sino a false, no evalúa al segundo, devuelve false una vez. Está la del true o evalúa a true, o sea, no evalúa al segundo si el primero es verdadero. Y false o que evalúa a o sea, si la primera es falsa, evaluará al segundo a ver si devuelve verdadero o falso. Entonces, nótese que el operando a la derecha no necesita ser evaluado siempre, sino solo cuando se necesita. Esas son las reglas de evaluación de booleanos. Ahora, ¿cómo se evalúa un condicional? Entonces, evalúe el predicado. Yo les dije que el condicional, les voy a mover aquí. Yo les dije que el condicional era como una función. Les dije, el condicional es como una función. O sea, el if es como una función que recibe un booleano, recibe, digamos, un tipo cualquiera, digamos,
A, y el otro tiene que ser del mismo tipo, y entonces devuelve algo de tipo A, ¿sí? Entonces, si es una función y se evaluara como se evalúan las funciones, él evaluaría los argumentos primero y luego daría la respuesta. Entonces, él tendría que evaluar la condición, el primero, el segundo, y luego, dependiendo de si el primero dio verdadero o falso, dar la respuesta. Pero eso sería ineficiente porque ¿para qué? Si la condición da verdadera, ¿para qué evalúo la parte del else? Si la condición da falsa, ¿para qué evalúo la parte del if? Entonces, la evaluación, la if se evalúa de manera diferente. El if se evalúa primero el predicado. Si el predicado es verdadero, entonces evalúa este primero, el del else, el del if, y devuelve lo que él devuelva. Si no, entonces evalúa el del else y devuelve lo que él devuelva, pero nunca evalúa los dos. Entonces es una regla de evaluación diferente a la de evalúe los argumentos primero y luego, luego el cuerpo. Porque él evalúa un solo argumento y dependiendo de lo que se evalúa el segundo o evalúa el tercero, dependiendo de eso. ¿Listo? Entonces, así se evalúa. Entonces, eso se escribe así. Se escribe, las reglas del if son estas. If true, evalúa a E1. Y si es if false, evalúa a E2. ¿Cierto? O sea que el primero tiene que saber a qué evalúa el argumento para decidir si evalúa E1, o sea, devuelve lo que evalúe o devuelve E2. Así funcionan los if. Ese es el modelo de sustitución con los if. O sea, cuando yo tengo un if, entonces evalúo la condición y si la condición dio true, cambio el if por el que está al lado en el primer argumento. Y si es falso, cambio el if por el que está en el segundo y vuelvo y evalúo. Así es que funciona la evaluación de un condicional. Bien. También podemos definir valores, no funciones. Entonces aquí van a encontrar una diferencia entre usar def y usar val. Entonces, así como los parámetros de función pueden ser evaluados por valor o por nombre, lo mismo sucede con las definiciones. Uno puede tener, cuando usa def, estoy definiendo un nombre, ¿cierto? Y entonces, cada que yo uso ese nombre, el lado derecho que haya ese nombre se evalúa. Cada que se usa el nombre se evalúa el lado derecho. Ahora, yo puedo usar una cosa que se llama val. Por ejemplo, puedo decir val x igual a 2, ¿cierto? Voy a escribirlo aquí. Ah, mm, la interrogación fue por el que me salió después, voy a escribirlo sin problema. Listo. Entonces vale x igual a 2, listo. Entonces, resulta que cuando yo use a x, eh, él va a usar el 2, pero no lo va a volver a... De hecho, a partir de este momento, cada que yo use x es como si fuera el 2. Diferente, voy a hacer otro. Def z igual a 3. Entonces, ¿vieron la diferencia? Él no dice que z es 3. Él dice que z es un entero. En cambio, él dice que x es el valor 2. Pero si yo le llego a escribir aquí z, entonces me dice, eso evalúa 3. Pero z no es el valor 3. Z es un nombre que le dan a lo del lado derecho. Entonces, cada que yo use el z, él lo reemplaza por el lado derecho y evalúa. Y pues me da 3. Pero tiene que estar evaluando y evaluando y evaluando. En cambio, cuando yo uso el val, él lo evalúa de una vez y de ahí en adelante, pues igual, si digo x, me va a decir es 2, pero porque ya tiene el valor 2, no porque lo haya evaluado en ese momento. Entonces, def es una definición por nombre, mientras que val es una definición por valor. ¿Listo? Bueno, esa es la diferencia entre lo uno y lo otro. Por eso def se usa para definir cosas como funciones que dependan de argumentos. Cosas. Val se usa para guardar valores que no necesite cambiar o que no dependan de otras cosas. La diferencia entre val y def es evidente cuando la evaluación del lado derecho no termina. Entonces, por ejemplo, si yo hago bueno, este es otro ejemplo, vamos al loop, es def
loop, aquí lo pusieron booleano, no importa, igual loop. Ah, bueno, me dice el mismo advertencia ahorita, ¿cierto? Eh, pero si yo tratara, bueno, entonces eh, yo podría hacer cosas como esa que dice ahí. Mira, x igual a loop. Pin, dice x es un booleano, pero él no evaluó loop. La x no tiene un valor. X lo que tiene es, dice, si me toca, me invocan, yo invoco loop. Pero si no me invocan, yo no invoco a nadie. O sea, yo no me calculo previamente, ¿cierto? Pero si yo dijera val y igual loop, pin, se queda en un loop porque él va a calcular el valor que va en y y hasta que no lo calcule no lo va a guardar. ¿Listo? Esa es la diferencia entre val y de. Entonces,